En nuestro análisis, revisemos brevemente qué es lo que pasa en el caso especial de que haya más ramas transmisoras, más antenas transmisoras que receptoras. Entonces, caso especial, NT es mayor que NR. ¿Qué es lo que ocurre con la transmisión basada en descomposición de valor singular? En algún momento, más atrás, habíamos establecido lo siguiente. Que el vector recibido Y es igual a U por sigma por el vector de símbolos transmitidos de S1 check a SNT check más un vector de ruido. Ahora, si escribimos esto en forma explícita, tenemos U por una matriz que bajo el escenario que hay menos antenas receptoras que antenas transmisoras, es una matriz ancha. ¿Por qué? Porque sigma es de dimensión NR por NT, es de la misma dimensión que el canal MIMO. Y en ese caso, entonces, lo que tenemos es una matriz diagonal que comienza con un sigma 1, un sigma 2, y la diagonal aterriza en un sigma NR, y después continúa con ceros hasta el final, y por supuesto todo lo que hay aquí abajo y todo lo que hay aquí arriba son ceros también. Entonces es una matriz ancha que se multiplica por el vector de símbolos que es un poco más alto, porque NT es mayor que NR, entonces tenemos S1 check hasta S sub NT check más el vector de ruido. Y si desarrollamos este producto, hacemos siempre fila columna, la forma clásica, entonces vamos a ver de que la última fila por columna es la última que produce un valor relevante, concretamente, desarrollando el producto, tenemos que Y entonces es igual a U por un vector que tiene dimensiones nt por 1. Entonces el vector recibido tiene dimensiones nr. Por supuesto, tiene que tener dimensiones nr porque hay nr ramas receptoras que inyectan ruido. Entonces, hay una serie de símbolos aquí abajo que siempre van a ser multiplicados por 0, porque todo esto acá es 0. Entonces, todos estos símbolos aquí abajo nunca tienen la oportunidad de llegar al receptor. Así entonces, concretamente, tenemos Y es igual a U por un vector que tiene sigma 1 por S1 check hasta sigma NR por S sub NR check, pero quedan ficticiamente aquí abajo todos estos símbolos de acá, que siempre van a ser multiplicados por 0. Entonces quedan acá los símbolos S sub NR más 1 hasta S sub NT, check, no pasan, no llegan al receptor.
Entonces, en este caso hay una pérdida de información. El canal MIMO no es capaz de entregar una ganancia de multiplexación mayor que el número mínimo entre la cantidad de ramas transmisoras y la cantidad de ramas receptoras. Aquí arriba faltó un término de ruido, N. Aquí está incluido. Entonces, el canal MIMO, vemos que el canal MIMO que la ganancia de multiplexación máxima posible es Gm igual el valor mínimo entre el número de antenas transmisoras y el número de antenas receptoras. Y esto me parece que también es un elemento importante a destacar, de que aquí hay un límite a lo que se le puede sacar de provecho al canal MIMO, y eso queda muy patentemente reflejado y expresado en este análisis, cuando en base a todo lo que sabemos sobre la descomposición de valor singular y su uso en canal MIMO, imponemos la restricción de que la cantidad de antenas receptoras sea menor que la cantidad de antenas transmisoras.